Que habéis recibido, siempre os he dicho que es el año dedicado a las enfermedades degenerativas, específicamente el Parlamento lo ha hecho así. Pero lo que desde Alumni queríamos era agradecer un poco, no solamente en sí que se haya fijado en estas enfermedades degenerativas, sino que nosotros nos queremos fijar en los investigadores. Sobre todo en este momento en el que igual la labor humanista que se hace del hombre por el hombre, ¿no? Que ellos de una forma callada, no igual como en otras áreas que tienen una visión pública o que tienen grandes departamentos de comunicación o de marketing, el investigador está trabajando por nosotros para que tengamos mejor vida y no los conocemos, no nos dan su cara porque ellos están trabajando de una manera silenciosa, generosa y solamente por el hecho de hacer ese servicio a la humanidad. Y nos apetecía que con Rosario Luquín quisiera que este año se terminara precisamente en ese sentido de agradecimiento y además de haber venido a Tudela, agradecer a Mari Carmen Forcada que nos brinda esta sala tan estupenda y que podamos tener estos ponentes de altura. Y bueno, a Rosario Luquín, la neuróloga, la presentará como merece Adrián Cano, que Adrián Cano ya forma parte de Tudela, ya está haciendo todos los puntos para que le hagamos el hombre predilecto algún año, porque ya es su tercera visita a Tudela como ponente en estas conferencias y además, no sé si es verdad, pero parece que él viene contento. Siempre que se le llama, nunca dice que no, a pesar de su gran agenda, porque él también tiene esa labor callada, aunque como podréis comprobar en este acto también es un gran comunicador. Por eso le hemos pedido que nos presente a la prestigiosa y generosa investigadora Rosario Luquín. La verdad es que es un placer volver a mi Tudela querida. Hace unos cuantos años estuve viviendo nada menos que 10 aquí y nada, pues ahora vuelvo de vez en cuando me dejan. Aunque sigo deleitándome de mis verduras. Las verduras que se comen en mi casa son de Tudela. Ya no queremos comer verduras de otro sitio que no sean de aquí. Y además es un placer venir a Tudela no solo por visitar la ciudad de nuevo, reencontrarme con viejos conocidos, sino por venir acompañado, en esta ocasión, de una investigadora, científica, gran persona, que es la doctora Rosario Luquín. Crean ustedes que no sé cómo presentarla, porque cuando tienes a una persona a tu lado de su talla, bueno, pues uno se le quedan cortas las palabras, ¿no? Ayer, hace unos días, cuando me mandó el currículum, me dijo un currículum muy abreviadito. Y entonces yo, bueno, lo leí y dije, pues menos mal que es abreviado, porque podríamos estar aquí hablando pues toda la tarde de la calidad científica y humana de la doctora Luquín, ¿no? Es licenciada en medicina y por supuesto, doctora. Estuvo en la Universidad de Manchester hace ya unos cuantos años y fue premiada con el primer premio de investigación de jóvenes investigadores de la Academia Americana de Neurología. Es decir, bueno, con esto ya podríamos decir casi todo, ¿no? O sea, una española que se va a Estados Unidos y es premiada como la mejor investigadora joven del año 90 en Estados Unidos, ¿no? Además, ha sido Premio Nacional de Investigación en la enfermedad de Parkinson, además ha sido profesora de la Universidad de Michigan, ha dirigido 12 tesis doctorales, 6 tesinas, tiene más de 150 artículos publicados en las mejores revistas científicas, créanme. Dirige el Laboratorio de Terapia Regenerativa
del Centro de Investigaciones Médicas Aplicadas de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Neurología, presidenta del Comité Científico y miembro de la Comisión de Neurociencias del FIS, del Instituto Carlos III de Madrid. Y actualmente pues, es vicepresidenta del Consejo Español del Cerebro, coordinadora del Grupo Español de Trastornos del Movimiento y de varias sociedades nacionales e internacionales. Y es un auténtico placer tenerla hoy en Tudela. Es un orgullo para mí poder haber venido con ella. Ya nos conocemos de hace un tiempo. Hoy el último paciente que hemos tenido, por lo menos yo, mi último paciente de la mañana ha sido un paciente compartido con la doctora Lukin, una paciente muy complicada, una enfermedad de Parkinson, con algún trastorno psicopatológico. Y pues nada, yo me callo, oigan a los que deben oír, a los que deben hablar, no a mí, y luego haremos un breve debate o, si quieren, pues una serie de preguntas para que haya una interrelación con el científico. Y así acercamos la ciencia a la ciudadanía, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Tudela, porque yo soy navarra y, hombre, pues me gusta de alguna forma visitar los sitios pues más populares, y sobre todo porque toda mi familia es de Navarra, mi madre, mi padre, toda mi familia. Entonces pues siempre es un placer cuando me llaman de algún sitio que verdaderamente es Navarra y no de otros sitios. O sea que para mí es un verdadero placer estar aquí, y lo que voy a intentar de alguna forma es explicar dónde estamos en la enfermedad de Parkinson, y verdaderamente podríamos acabar esto, porque eso es una pregunta: ¿ganaremos la batalla del Parkinson? Pues la respuesta es que sí. Vamos, hay que ser optimistas y yo estoy segura que la ganaremos. O sea que ya podríamos terminar la tertulia y nos podríamos ir a tomar unos cafés. Pero voy a dar una serie de argumentos por los que yo creo que verdaderamente vamos a ganar esta batalla. O sea que es una enfermedad, todos lo sabemos. Hay aquí algunos que yo conozco, que les he visto por Pamplona y que tienen la enfermedad, y que verdaderamente pues, se han hecho muchos avances, y lo probable es que en poco tiempo ganemos la batalla. Yo siempre les digo a los pacientes, y creo que es una cosa cierta, que estamos ante una enfermedad progresiva y que la enfermedad va avanzando a lo largo de los años. Pero probablemente las investigaciones en estas enfermedades, y incluye también quizá el Alzheimer, van mucho más rápidas que la propia evolución de la enfermedad, con lo cual probablemente les vamos a adelantar, o sea que ganaremos, seguro. Vamos, yo creo que sí, hay que ser optimistas y hay argumentos verdaderamente para pensar. Y eso es lo que voy a intentar transmitir un poco a la gente que hoy estáis aquí. Igual, no sé si sabré bajar al nivel un poco para que me podáis entender, pero si hay alguna cosa que no quede clara, pues luego me interrumpís o en la tertulia de después lo podemos comentar. ¡Ay! ¡Wow! Me voy a caer, estoy un poco torpe. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Bueno, vamos a hablar de una enfermedad que es una enfermedad degenerativa, y cuando uno oye esto es una enfermedad neurodegenerativa, pues la verdad es que como que impacta, porque hablar de neurodegeneración es una cosa impactante. Uno piensa que su cerebro como que se va reduciendo y que probablemente pues va a llegar un momento que no va a ser capaz de entender nada. Y esta diapositiva lo que refleja de alguna forma es que gente como el que veis ahí, que es Michael J. Fox, que es un actor muy conocido, pues también tiene la enfermedad. Y vídeos que hay en YouTube que uno puede ver de cómo está ahora mismo Michael J. Fox está muchísimo peor que muchos de los pacientes que vemos en la clínica. O sea que eso también lo pongo para que se hagan una idea de que los tratamientos que hay ahora para la enfermedad de Parkinson están totalmente, se puede beneficiar lo mismo una persona que vive aquí en Navarra que Michael J. Fox, que vive en Nueva York y que tiene mucho dinero y puede ir a cualquier sitio. O sea que yo creo que ahora mismo tenemos esa suerte, que la mayoría de los pacientes se pueden beneficiar. Ahí sí, yo he puesto una imagen que ven una cosita negra que se ve allí. Eso es lo que degenera en las personas que tienen Parkinson, que es una estructura del cerebro que se llama sustancia negra. Y se llama así pues porque, como ven, es negra, o sea, no tiene mayor misterio. Y es negra porque las células que están ahí pues tienen un pigmento que le da ese color negro. Y si lo comparan en la parte de la izquierda con la derecha, pues ven que en la parte de la derecha la zona negra ha desaparecido. Eso sería un cerebro de una persona que tiene una enfermedad de Parkinson, donde esa parte desaparece, ¿no?
¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante esa zona tan pequeñita del cerebro? Pues porque esas neuronas que están ahí tienen una peculiaridad y es que fabrican dopamina. Entonces la dopamina es la sustancia más importante que puede tener uno en su cerebro para que el cerebro funcione bien. Y si uno no tiene dopamina, pues no se va a mover bien, y va a tener temblor, va a tener todos los síntomas que están descritos en la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, podemos decir que déficit de dopamina en el cerebro es casi igual que enfermedad de Parkinson. O sea, lo que va a ser común a todas las personas que tienen la enfermedad de Parkinson es que su cerebro tiene poca dopamina. Y ahora por eso entenderán cómo los tratamientos del Parkinson van todos de alguna forma orientados a que el cerebro o pueda volver a fabricar dopamina o le pongamos la dopamina que el cerebro no fabrica. Ese es un poco el mensaje. Si os se fijan en esa estatuilla de ahí, pues ya mucho antes de que existieran tratamientos para el Parkinson, pues la gente que se dedicaba a hacer esculturas pues ya reflejaba muy bien cuáles son los síntomas de la enfermedad y le ven ahí pues con los brazos flexionados, un poco la postura típica que tienen muchas personas con la enfermedad de Parkinson. La siguiente diapositiva, ¿me pasas? Bien. Cosas que uno tiene que tener en cuenta. En la enfermedad de Parkinson, por muchas noticias que oigan en la televisión, por muchas cosas que aparezcan en la prensa, no hay ahora mismo ningún tratamiento que cure la enfermedad. No hay ningún tratamiento que haga que la enfermedad vaya más despacio. Todos los tratamientos que hay en la enfermedad de Parkinson, que son tratamientos fundamentalmente farmacológicos, lo que van a hacer es controlar los síntomas de la enfermedad. O sea, van a hacer que los síntomas desaparezcan, que la enfermedad esté controlada. Pero fundamentalmente lo que van a hacer es lo que decíamos antes, reponer la cantidad de dopamina que hay en el cerebro. Pero la enfermedad va a seguir su curso, ¿no? Entonces, muchas veces vienen las personas a la consulta y dicen, bueno, voy a ir pronto porque si me ponen un tratamiento haremos que la enfermedad no evolucione. Y eso no es así. No hay ningún tratamiento que haya demostrado que la enfermedad se pare, ¿eh? Es posible que dentro de unos años, pienso que no estamos muy lejos, encontremos medicamentos que no tanto como que paren la enfermedad, pero que hagan que la enfermedad sea más lenta, o sea, que evolucione más despacio. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Bien, entonces, hay como dos preguntas claves que uno tiene cuando se encuentra en la consulta con una persona que tiene Parkinson, que tiene que decidir cuándo damos el tratamiento. Hay que poner un tratamiento cuando diagnosticamos y qué tratamiento debemos utilizar. Pues esto han sido dos preguntas que están ahí en la literatura desde los años 80 y todavía no sabemos, no nos hemos puesto de acuerdo. Pero hay muchas evidencias en la literatura que lo que dicen es que cuanto antes empecemos el tratamiento de las personas con Parkinson, pues probablemente la evolución de la enfermedad va a ser mejor. Esto no quiere decir que la enfermedad se pare, sino que los síntomas de la enfermedad van a estar mejor controlados por más tiempo. Eso es lo que quiere decir. Y ahora mismo hay como una especie de pensamiento unánime en la literatura que intenta tratar al paciente en cuanto se le diagnostica, o sea, en los primeros síntomas de la enfermedad. Y esto pues ahora se hace muy tempranamente porque las personas acuden pronto al médico y hay técnicas pues, que nos permiten también diagnosticar a los pacientes en estadios más precoces. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el tratamiento debe hacerse cuando se diagnostica. Y muchas personas pues a veces no quieren tomar medicación, no quieren tomar pastillas. Bueno, pues la verdad, yo siempre les digo a los pacientes que si uno tiene una enfermedad de Parkinson o soporta los síntomas de la enfermedad o tiene que tomar medicación porque no hay otra alternativa. Y es mucho mejor tomar medicamentos que estar incapacitado. O sea que también uno tiene que pensar en positivo. Una cosa que es muy importante es que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es siempre individualizado. Nunca hay cosas que son globales para toda la población. Y cada paciente debe tener su tratamiento, que es como su traje a medida. ¿Y de qué va a depender cómo lo hagamos? Pues va a depender de la edad que tenga el paciente, no es lo mismo una persona joven que una persona de 80 años. Va a depender también de los requerimientos que tenga esa persona. Si está trabajando de forma activa, pues no va a tener el mismo requerimiento que una persona que está jubilada. Y luego hay una serie de condicionantes que ya son desde personales. Hay personas que no toleran en absoluto que les vean temblar, por ejemplo, y hay personas que no les importa. Entonces, pues habrá que adecuar el tratamiento a cómo cada persona vive su enfermedad. Y esto es una cosa personal. Hay personas que lo viven muy bien y otras personas que tienen una vivencia terrible y no soportan que les vean temblar o que tengan cualquier problema. Por lo tanto, mensajes claros.
El tratamiento se debe poner cuando se diagnostica. Segundo mensaje, el tratamiento debe ser individualizado. Lo que vale para una persona puede que para otra persona no sirva. O sea, cada persona tiene que tener su tratamiento. Y esto es algo que se elabora de alguna forma de acuerdo pues, con el médico. Uno le explica a las personas los medicamentos que hay y de acuerdo a los requerimientos que tenga, pues se decide qué tipo de tratamiento, ¿no? Hay muchos pacientes que esto no les gusta y lo que quiere es que el médico les diga tome esto a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero yo creo que es importante que el paciente entienda por qué toma las medicinas, que entienda cuál es la finalidad de tomar los medicamentos, que entienda que puede tener problemas secundarios para que lo sepan identificar. Creo que cuanta más información tenga el paciente, va a entender mejor el tratamiento y lo que es más importante, se va a seguir el tratamiento con mayor regularidad. Porque aunque parezca esto chocante, se sabe que aproximadamente un 20% de las personas que tienen Parkinson toman la medicación regular, el 80% toman cuando quieren. Y eso es así. O sea que el cumplimiento de la medicación es muy errático, al menos en las personas que tienen Parkinson. Solamente hay como un 20% de personas que toman la medicación todos los días y a las horas que les dicen. El resto pues se olvidan la del mediodía, se olvidan la de la mañana, o sea que el tratamiento puede ser un poco también, hay que tener en cuenta esto. De tal forma que cuanto más simplifiquemos la medicación, es más fácil que el paciente se la tome. Si una persona tiene que tomar 3 pastillas, pues seguro que alguna se le puede olvidar, pero si las 3 las ponemos en una única pastilla por la mañana, pues es más fácil que se acuerde, ¿eh? El cumplimiento mejora. ¿Pasa a la siguiente? Bien, estos son 2 vídeos, ¿le das clic? A ver, se tienen que ver porque ellos se veían únicas, ¿eh? Ahí y otro, ahí los dos a la vez. Para que vean cómo era la enfermedad de Parkinson sin tratar. Estas son películas muy antiguas de cuando no existía tratamiento para la enfermedad. Esto es muy difícil de ver ahora mismo en la clínica. Nosotros no vemos en la consulta pacientes así de incapacitados, ¿no? Entonces lo he puesto para que también, aunque hay aquí personas que tienen la enfermedad y puedan tener problemas de la medicación, para que se den cuenta que verdaderamente ha mejorado mucho lo que es la calidad de vida de los pacientes y que afortunadamente tenemos muchos medicamentos que hacen que los pacientes no estén así de mal, ¿eh? Porque estos pacientes estaban así de mal todo el día. Hay pacientes que pueden tener ratos del día que están mal, ratos del día que están bien. Pero para que vean que esto, pues los pacientes verdaderamente pues, estaban bastante incapacitados. Y esto ya prácticamente en la práctica clínica lo se ve. Pasa a la siguiente. Lo he puesto porque siempre es bueno recordar un poco la historia de la enfermedad y que uno vea pues, verdaderamente que esta misma enfermedad tenían otros pacientes. ¿Las siguientes? Bueno, vamos a la parte más práctica. ¿Qué hacemos? ¿Qué fármacos podemos dar a las personas que tienen Parkinson? Me parece muy bien, no hay que olvidarse de ninguna pastilla. ¿Qué fármacos tenemos? O sea, ¿cómo podemos tratar a la enfermedad de Parkinson? ¿Pasa a la siguiente? Pues aquí tenemos un poco lo que tenemos nosotros en la farmacia y lo que nosotros podemos indicar a los pacientes. Todos ellos van a tener la función, como decíamos antes, de aumentar la dopamina del cerebro, aunque funcionen de forma diferente o actúen de forma distinta. Pero todos ellos lo que va a hacer, el objetivo principal es aumentar la producción de dopamina o aumentar los mecanismos de dopamina del cerebro. Y entonces las personas que conozcan mejor la enfermedad pues identificarán ahí, hay muchos medicamentos que ellos han tomado o que toman sus familiares. Pues tenemos el Sinemet, tenemos el Madopar, un montón de medicamentos que serían los que son puramente dopamina, y abajo otro grupo de medicamentos que funcionan de forma parecida a la dopamina pero que no son dopamina y que se llaman agonistas dopaminérgicos, y ahí tienen pues el ropinirol, que muchos en la farmacia se llama Requip, el pramipexol, que es el Mirapexil, la rotigotina, que es el Nepro, la pomorfina, o sea, una serie de medicamentos. ¿Pasas al siguiente? Y aquí está representado cómo funcionaría la diferencia que hay entre la propia dopamina que damos a los pacientes en forma de Sinemet o de Madopar y lo que los pacientes toman en forma de lo que se llaman los agonistas dopaminérgicos. Eso representa lo que sería la transmisión en el cerebro de una neurona a la siguiente. La parte de arriba, que pone terminal presináptica dopaminérgica, es lo que en la enfermedad de Parkinson desaparece. Por eso no hay dopamina, porque esa terminal desaparece y no hay dopamina que se libere. Entonces, cuando nosotros damos a las personas el Sinemet o el Madopar, se repone la cantidad de dopamina. Y si damos un medicamento que se pega a esos triangulitos que son rojos y amarillos o verdes, pues serían los medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos, porque no son dopamina, pero funcionan en el cerebro igual.
Entonces, en la enfermedad de Parkinson, la mayoría de los pacientes van a tener un tratamiento combinado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a tomar por una parte la levodopa o dopamina y por otra parte un medicamento que se pega al receptor. Y se hace así porque se potencia el efecto de uno con el otro. O sea que la mayoría de las personas que tienen Parkinson van a tener un tratamiento combinado. La siguiente. Bueno, el medicamento más eficaz que existe en el mercado desde que se describió es la levodopa. ¿Y por qué es la más eficaz? Pues porque la levodopa pasa directamente en el cerebro a dopamina, y si lo que queremos es que el cerebro funcione, al cerebro le tenemos que dar lo que el cerebro fabrica. Es como la diabetes y la insulina. Nosotros, si tratamos a un diabético, le daremos insulina. Pues a un paciente con Parkinson, si queremos que mejore mucho, le tenemos que dar levodopa, y en su cerebro pasará dopamina, de forma que si tenemos el cerebro como un depósito de gasolina, nosotros con la levodopa estamos rellenando el depósito y funcionará bien hasta que la gasolina se abaste. Y eso es lo que los pacientes van a notar. Toman la medicación, reponemos el cerebro con la levodopa, que es la dopamina, como el depósito de la gasolina, pero eso se va acabando. Y cuando se acaba la gasolina, el cerebro ya no funciona y los síntomas de la enfermedad aparecen, que es lo que notan muchos pacientes. Entonces, el símil, la comparación de la levodopa a la gasolina es fácil de entender, porque eso es lo que a las personas les da energía para poder funcionar, pero cuando se acaba, pues el coche se para y el organismo y las piernas se paran y no pueden seguir caminando. Entonces, lo más eficaz y lo más potente es la levodopa. Pasa a la siguiente, que es el Sinemet, el Madopar, el Sinemet Retar, el Staleo, todos esos medicamentos. ¿Y por qué es el más eficaz? Y además, fíjense una cosa que es muy importante, es el más eficaz, el que mejor se tolera, el que funciona a lo largo de toda la vida, y es el fármaco más barato. Entonces, en épocas de crisis, yo creo que también es importante que los médicos diferenciemos de los medicamentos que son eficaces y baratos de aquellos que son más sofisticados, que dan más problemas y son menos eficaces. Pero eso es un problema ya del médico. El paciente se va a tomar lo que el médico le diga. Pero creo que es importante saber esto. Ha habido como mucha literatura en contra de la levodopa, porque se pensaba que podía acelerar la evolución, que podía hacer que la enfermedad avanzara más rápido, pero hay muchísimos estudios que indican que la levodopa no hace en absoluto que la enfermedad progrese más rápido. Y esto, hay muchos pacientes que vienen a la consulta, que entran en internet y ven en los tratamientos del Parkinson y vienen a la consulta y dicen: a mí no me dé levodopa, porque si me da levodopa esto me va a funcionar 3 años y luego voy a estar fatal. Eso no es así, la levodopa funciona por el resto del tiempo. Lo que pasa es que, como veremos después, pues hay una serie de problemas. Y los médicos hemos ido creando algo que en la literatura aparece como la levodopafobia. Nosotros hemos ido convenciendo a los pacientes de que no era bueno tomar mucha levodopa, y ahora el paciente viene y nos dice: no, yo no me lo tomo, a mí no me dé eso, que me va a poner mucho peor. Pues eso no es así, ya veremos después. La siguiente. Vale, las desventajas, lo que decíamos antes, que dicen, hay estudios, sobre todo en animales de laboratorio, que dicen que puede ser tóxico, pero no se ha demostrado, no hay una evidencia en humanos que eso sea verdad. O sea que tranquilos en todos aquellos que se toman la levodopa, porque no hace que la enfermedad funcione, la enfermedad avance, y al revés, es quizá el fármaco más eficaz y que más síntomas de la enfermedad mejora. Mejora el temblor, mejora la rigidez, mejora la marcha, mejora otras cosas. ¿Vas a la siguiente? Sin embargo, aquí está el hecho de por qué las personas y por qué nosotros durante mucho tiempo hemos pensado que la levodopa no era bueno darlo al principio de la enfermedad. Pues por como ven ahí, después de 2 años de haber empezado el tratamiento a las personas que tienen Parkinson con levodopa, pues un porcentaje importante de personas pues tienen complicaciones. Y aquí llamamos complicaciones pues a que no están bien todo el día, sino que tienen momentos del día que están bien, momentos del día que están mal. A que tienen también, muchos de ellos empiezan a moverse, como si tuvieran el baile de San Vito, y algunos combinan el que estén bien un rato y mal otro rato con movimientos. O sea, pueden tener las dos complicaciones. Y esto se sabe que depende de la levodopa, pero si se da a dosis altas. O sea, si nosotros tratamos una enfermedad con levodopa, pero con dosis bajas, esto tarda mucho tiempo en aparecer. Entonces, mensaje: la levodopa se puede tomar sin ningún riesgo, siempre y cuando no nos pasemos de la dosis. Porque entonces cuando aparecen las complicaciones. O sea, no tener miedo a tomar la medicación, la levodopa, pero siempre a dosis bajas. Por eso decíamos antes que muchas personas toman asociada la levodopa a otros medicamentos, porque así conseguimos tomar 2 medicamentos, pero a dosis bajas. Ninguno de ellos a dosis muy altas, y es mejor. ¿Pasa la siguiente? Y esto es lo que pasa en las personas que tienen Parkinson.
Cuando toman 3 pastillas, que serían las 3 flechitas, pues la persona se despierta a la mañana, que no se puede mover en la cama, se toma la primera pastilla y ¡pum!, empieza a caminar. Es como decíamos antes lo del depósito de la gasolina. Está bien 3-4 horas, pero conforme la medicación va desapareciendo del cuerpo, otra vez vuelve a estar mal. Y eso es lo que sucede con cada pastilla que se toma. Y lo que muchas personas notan es que por la tarde, como ven en la parte de abajo, pues la medicación no les hace tanto efecto. Y eso es porque cuando comen, uno cuando come, la medicación, o sea, la comida compite con la medicación. Entonces, si uno come mucho, y en España al mediodía comemos mucho, no es como en Estados Unidos que se reparte, pues nos tomamos la pastilla como si fuera el postre, pues esa pastilla nunca se va a absorber, porque tiene tanta competencia con la comida que no va a hacer efecto, y de ahí que dure muy poquito el tiempo o que incluso no haga. Y muchas personas que tienen Parkinson ya se dan cuenta que si tienen una boda y comen mucho y se toman la pastilla están fatal. Y saben que si se toman la pastilla con el estómago vacío o hay días que comen poco, pues están mucho mejor. Y directamente ellos se hacen una distribución de la comida. Comen un poquito más en el desayuno, comen un poco a media mañana, no comen mucho en mediodía y vuelven a comer otra vez en la cena. Sobre todo las proteínas. Y aquí hay una cosa que es muy curiosa, que lo verán en internet si alguien se mete, que es lo que se llama el fenómeno on-off. ¿Eso qué quiere decir? Pues los pacientes que tienen Parkinson y que les dan tratamiento pues son bastante listos y ya desde el principio fueron diciendo al médico que ellos funcionaban como un enchufe, que cuando tomaban la medicación estaban en on, por eso se llama on, y cuando hacían off les apagaban y se quedaban sin fuerzas. Entonces el término on-off no lo puso ningún médico, sino que lo refirió un paciente que notaba estos cambios tan bruscos. Y es lo que se llama así en la literatura, fenómenos on-off. Pero quiere decir que el paciente está muy bien un rato y otra vez mal. Eso es lo que quiere decir. La siguiente. Entonces, ¿por qué aparece esto? Pues porque la medicación cuando se absorbe llega a la sangre, está un ratito, pasa al cerebro, está un tiempo, pero luego se elimina. Con lo cual, en la medida que la medicación se elimine, que es lo que aparece en la parte de arriba, en muchos picos, pues uno está bien, pero cuando desaparece de la sangre la medicación, se queda uno sin gasolina y se queda parado. Entonces, cualquier sistema que nosotros tengamos para administrar la medicación de forma constante, lo que va a hacer es que esas subidas y bajadas desaparezcan, porque vamos a mantener el cerebro estimulado a las 24 horas del día. Y eso es lo que veremos después, se está haciendo ahora con las nuevas terapias, intentar buscar fármacos o sistemas que permitan que la medicación estimule el cerebro a las 24 horas del día, para que esto no aparezca. Pasa a la siguiente. Estos los fármacos que decíamos antes, que son los que muchos de ustedes conocerán, son todos igualmente eficaces, tanto los que el Requim, el Mirapexin, y todos ellos de alguna forma se dan asociados en general a la medicación que decíamos antes, a la levodopa. El más peculiar de todos ellos es la rotigotina, que son los parches de neupro, porque tienen una administración transcutánea. Uno se pone un parche a la mañana y el efecto le dura todo el día, o sea que es quizá el diferente. Y luego de todos ellos la apomorfina también es muy útil porque se puede dar en inyección, uno lleva una especie de bolígrafo como la insulina y cuando está parado se pone la inyección y en 15 minutos le hace efecto y le dura 1 hora. Por lo tanto, en personas que tienen muchas subidas y bajadas a lo largo del día, se llevan este bolígrafito y cuando se encuentran mal se pone la dosis y les da tiempo a volver a casa caminando, llamar a un taxi, o si están en una celebración o una boda, pues pueden estar más tiempo también durante la comida, etc. ¿Vale? Se utiliza generalmente para rescate. Siguiente. Vale. Los agonistas dopaminérgicos, todos estos fármacos, tienen muchos problemas. En general se toleran peor que los otros medicamentos. Entonces producen muchas náuseas, producen vómitos, pueden dar ataques de sueño. Pero lo que ahora se está investigando mucho y que es algo que es importante tenerlo en cuenta es que estos medicamentos producen lo que se llama los trastornos del control de impulsos. Y aquí los psiquiatras entienden más que nosotros. Pero es nuestra obligación preguntarles a los pacientes si tienen algún tipo de conducta impulsiva. Y es muy frecuente encontrar a veces personas que son ludópatas y que antes no les daba por jugar. Muchos de ellos, sobre todo en las mujeres, tienen compras compulsivas, o sea, esto va también un poco por sexo. Los varones se hacen generalmente más ludópatas y tienen conductas de hipersexualidad y a las mujeres les da más por comprar, porque siempre las mujeres hemos comprado más.
y les da también por comer, atracones de comida, sobre todo dulces. Entonces suelen levantar a las noches a comer. Entonces, esto siempre que indiquemos esta medicación a las personas hay que advertirles. De hecho, en Estados Unidos está puesto que hay que advertirles a los pacientes porque si no los pacientes pueden demandar al hospital o al médico porque esto puede arruinar a una familia. Imagínense una persona con ludopatía que no solamente le da por jugar, sino por invertir, por comprar en bolsa, por vender y ha arruinado familias desde el punto de vista económico y luego también han arruinado familias desde el punto de vista de la dinámica familiar porque las conductas de hipersexualidad muchas veces no son con la pareja, sino que son fuera del matrimonio, fuera de la pareja y entonces es muy frecuente que las personas pues frecuenten sitios, clubs de internet, teléfonos eróticos, quiere decir que hay muchas, o sea que son problemas muy serios y creo que debemos advertir a los pacientes que cuando esto aparezca no piensen que están trastornados, sino que es un problema de la medicación, que se lo digan al médico rápidamente, porque esto en cuanto uno disminuye la medicación desaparece. Tampoco hay que tener tanto pánico, porque son fármacos buenos, pero hay que saber identificar el problema y hay que saber de alguna forma utilizarlos en las dosis que sean adecuadas. O sea que, ojo con estos fármacos, son muy buenos, pero pueden producir problemas. Mucho más en personas jóvenes que en personas mayores. Y mucho más también en personas que antes de tener Parkinson tenían ciertas conductas adictivas. Hay personas que les gusta jugar mucho antes de tener una enfermedad de Parkinson. O han tenido adicciones al alcohol, o adicciones a fumar, o adicciones a las drogas, esos sujetos tienen un alto riesgo de que esto se exagere mucho con la medicación. O sea que es nuestro deber informar y saber que hay algunas personas que pueden tener problemas. No quiero asustar, pero yo creo que es bueno que la gente también lo sepa. Vale. Otro tipo de problemas que aparecen son los movimientos involuntarios. Ahí está un poco puesto pues que las personas cuando toman la medicación pasan de estar, como decíamos antes, apagadas, de repente les hace efecto la medicación, pero cuando les hace efecto la medicación no están bien porque empiezan a moverse, empiezan a tener movimientos, algunas veces no se dan cuenta, pero muchas veces son muy molestos. En general les molestan más a la familia que al paciente, porque el paciente prefiere estar con movimientos y moviéndose que totalmente agarrotado y como una momia. O sea que hay que tener también en cuenta que hay que preguntar al paciente, no a la familia, si verdaderamente está bien o está mal. Las dos partes son importantes. Pero yo creo que hay una serie de vídeos. Sí. Entonces ahí, si me das clic, ahí. ¿A los dos qué? Sí, para que vean. Y a ese también. Este es un mono que tiene un Parkinson y tiene movimientos, lo he puesto para que vean que el modelo es perfecto. O sea, si uno quiere hacer investigación para encontrar medicamentos que controlen los movimientos, pues tiene un modelo ideal. Porque los fármacos que funcionan en este mono, que le hemos dado levodopa, o sea, Sinemet, y ha hecho movimientos, le van a funcionar al paciente. O sea, que lo he puesto para que también vean que se están haciendo cosas, que hay modelos que verdaderamente funcionan y que nos van a ayudar a encontrar medicamentos que puedan evitar estos movimientos. Esa señora no se daba cuenta que hacía esos movimientos, estaba encantada, porque cuando estaba bloqueada estaba muy mal. O sea que también un poco la idea de que los pacientes cuando tienen los movimientos pues están más cómodos que cuando están bloqueados. La siguiente. Aquí hay otro vídeo de ese paciente que le van a ver caminar, a veces llega a ser... igual no arranca. Ese es un señor también que tenía una enfermedad de Parkinson y que tiene movimientos coreicos, que son movimientos que van y que muchas veces pueden llegar a ser muy importantes y le impiden tener un buen equilibrio y a veces se puede caer incluso una persona porque no controla los movimientos. Ahora le van a ver ahí caminando. Hay muchas veces que cuando entran en la consulta pacientes con ese tipo de marchas, hay médicos, si no están muy acostumbrados a ver pacientes con Parkinson, que pueden pensar que son trastornos psicógenos, o sea que no tienen ningún problema y que probablemente pueden ser conductas un poco de imitación. Y hay unos vídeos que están en internet, si ustedes veían antes las películas de Mr. Bean, que era un tío muy gracioso y que hacía mucho el indio, pues hay unos vídeos que camina como este señor. Yo creo que por eso también piensa que muchas veces puede llegar a algunos piensan que puede ser psicógeno. O Mr. Bean se fijó en estos pacientes y hace el silly dancing que llaman ellos, o silly walking, una marcha estúpida, que es lo que está puesto en internet. Son muy divertidos. Pasa, siguiente. Estos también son... Si es que es muy largo el vídeo y entonces no se va a hacer. Esto es muy curioso, no son pacientes míos, dale, porque son 3 hermanos
y los tres tienen una enfermedad de Parkinson. Dale más fuerte, clic, clic. Ahí. Son 3 hermanos, los 3 tienen una enfermedad de Parkinson genética, y fíjense cómo la persona de la derecha es el que más movimientos involuntarios tiene. A él sí que le dan muy molestos los movimientos, pero a los otros dos no les molestaba en absoluto. Estos tienen una mutación que se ha descrito asociada a Parkinson familiar, es una familia asturiana, y ya este señor ya falleció y una de las hermanas también. Un poco he traído para que vieran que el patrón de movimientos pues, puede ser muy variopinto. La siguiente. ¿Ves que no puede casi caminar? A veces aparecen esas posturas, como... No, la anterior. Esas posturas, que eso es muy frecuente que tengan las personas cuando se despiertan por la mañana porque han estado toda la noche sin medicación y se despiertan con posturas de los pies, sobre todo, que les duele mucho. Entonces se despiertan así con esas posturas, que se llama distonía matutina, o a veces tienen movimientos cuando les hace efecto la medicación tan violentos como este señor que hacía movimientos como que los brazos se le escapaban. E incluso pueden tener también subidas muy importantes de tensión, y ven también las posturas de los pies, que son unas posturas anormales, que son posturas que nosotros llamamos distonía. ¿Pasa al siguiente? Vale, aquí tenemos el problema de la enfermedad de Parkinson, que es lo que nos vamos a encontrar en muchos pacientes después de 10 años de tratamiento, en algunos antes, pero habitualmente suelen ser 10 años. La primera parte, que es la perfecta, donde el médico y el paciente piensa que ha curado una enfermedad, que le llama la fase de la luna de miel, porque todo es perfecto. El paciente no tiembla, está encantado, el médico también. Entonces, cuando los pacientes les llevan los regalos a los médicos, porque todo está perfecto. Luego está la siguiente fase, que es cuando verdaderamente empieza el problema. Tenemos la fase esta que es de subidas y bajadas, y luego tenemos la parte, ¿veis cómo se va complicando?, donde dominan más los momentos malos que los buenos, y además hay muchos movimientos. Esa es una situación compleja, y para la que ahora actualmente disponemos de 3 técnicas distintas que van muy bien, y es lo que actualmente se llama como enfermedad de Parkinson avanzada. Son pacientes que tienen muchas subidas y bajadas a lo largo del día, tienen muchos movimientos, y la mayoría de ellos son dependientes de la familia, o sea, necesitan un cuidado, necesitan de la ayuda de un cuidador, porque si no hay momentos que no pueden levantarse de la silla, no pueden ir al baño, etc. Necesitan una serie de apoyo. Entonces vamos a ver qué tenemos para esta fase avanzada de la enfermedad. Hasta ahora hemos visto más o menos cómo lo manejamos. ¿Pasas? Entonces tenemos 3 cosas que están ahí puestas. Una es la cirugía, que es lo que más se oye en la televisión y en la prensa. Y luego tenemos estos 2 sistemas que están ahí abajo, que son sistemas de infusión, que lo que van a hacer es administrar un medicamento de forma constante. Decíamos antes que estas subidas y bajadas muchas veces es porque la medicación en la sangre sube y baja. Entonces lo que vamos a hacer con estos sistemas constantes es que al cerebro le llegue una medicación más o menos continua, para que el paciente no tenga estas oscilaciones, estas subidas y bajadas. La cirugía, que lo que consiste es en colocar 2 electrodos, no cura la enfermedad. Todo el mundo piensa que cuando una técnica es muy aparatosa, y sobre todo si es quirúrgica, pues uno piensa que le van a curar. La enfermedad, ninguna de las 3 la cura, ni la cirugía. Lo que hace es que la respuesta a la medicación sea mejor, pero la enfermedad va a seguir avanzando. Entonces, si un paciente tiene la mala suerte de que le va a tocar una enfermedad de Parkinson, que va a desarrollar una demencia, aunque haga una cirugía, se demenciará. Si va a ser una persona que va a tener problemas de equilibrio y se va a caer, pues también se va a caer. O sea, no va a evitar que la enfermedad progrese, pero sí va a hacer que la respuesta a la medicina sea buena. Va a evitar sobre todo estas subidas y bajadas de los movimientos. El otro es la infusión subcutánea de apomorfina, que es un fármaco que se administra, y el otro es la infusión enteral. ¿Pasas a la diapositiva siguiente? Vale, entonces eso sería, no lo voy a explicar, pero eso es una especie de esquema de cómo funciona el cerebro de una persona que tiene Parkinson, y si ven ese circulito que pone NST, ese es el núcleo que se sabe que en el Parkinson funciona mal y funciona a un ritmo mayor del que debiera. Entonces lo que se hace en la cirugía es colocar en ese núcleo un electrodo para bajar el ritmo al que funcionan las neuronas, y eso lo que hace es resetear el circuito para que el cerebro funcione bien. O sea, la dopamina lo que haría es resetear el circuito con un fármaco, y la cirugía con un electrodo. O sea, el sistema es el mismo. Ninguno cura la enfermedad, pero verdaderamente evita estos movimientos involuntarios que se pueden tener o a veces las oscilaciones. Por lo tanto, la cirugía consiste en poner ahí un electrodo en los 2 lados del cerebro para que desde fuera nosotros le marquemos al ritmo que queremos que funcione. Es como un marcapasos colocado en ese núcleo, en los 2 lados, porque la enfermedad es bilateral.
la siguiente. Y la pregunta sería, ¿por qué no hacemos la lesión, que es más barato, y la persona no tiene que llevar un sistema de por vida? Porque las lesiones bilaterales pueden producir muchos problemas, tanto de trastornos cognitivos, de memoria, problemas para hablar o problemas para tragar. Por eso no se hacen lesiones. Solamente se hacen en países como Cuba o en países donde verdaderamente la sanidad pues, no puede soportar este gasto y entonces los pacientes pues, pasan a la cirugía. O sea, en La Habana es donde más lesiones se han hecho, pero en Europa y Estados Unidos no se hace, porque se sabe que es mucho mejor la estimulación. Vamos a ver ese caso. Estos son pacientes operados en Pamplona, los operó el doctor Obeso. Entonces van a ver esta señora, doble clic, a ver si se ve. Ahora, le ven cómo tiembla, es una persona con una enfermedad de Parkinson muy tremorita, que tiene mucho temblor, le van a ver que es de los dos lados, y la doctora Rodríguez, que está allí, lo que está haciendo es activarle el estimulador y ven como el temblor del otro lado se para en segundos, y en el otro lado lo mismo, le van a ver que se va a parar, lo activa, el marcapasos, el temblor desaparece, o sea que verdaderamente, y ahora vamos a activar estos dos vídeos. Ahora van a ver ahí una persona que tiene una enfermedad de Parkinson con su temblor y le van a ver cómo le va a costar levantarse del sillón. ¿Por qué hace así con los temblores? Porque nosotros lo que hacemos para ver si una persona tiene lentitud para hacer los movimientos es esto. Porque las personas que tienen Parkinson, la amplitud del movimiento disminuye mucho. Entonces empiezan a hacer así, pero poco a poco se hace más pequeñito. Es una técnica para... Entonces arriba le han visto al paciente cómo estaba antes de la cirugía y ahora si le das clic, clic, pues le van a ver al señor cuando tiene los estimuladores encendidos, por lo bien que está. O sea que verdaderamente pues, el beneficio es muy importante. Y lo más importante es que este paciente está casi todo el día así, porque antes también tenía momentos así, pero también tenía momentos muy malos. Por lo tanto, ¿la cirugía es buena? Sí. ¿Por qué no la indicamos a las personas cuando les diagnosticamos la enfermedad? Pues porque la cirugía tiene riesgos. Puede haber hemorragias, puede haber problemas del estimulador que se infecte, etcétera, etcétera. Entonces, tiene sus indicaciones y tiene que estar indicados en personas que tengan un Parkinson avanzado. Por eso no lo hacemos antes. Si curara la enfermedad, lógicamente lo haríamos desde el principio. Paso a la siguiente. Y aquí tenemos por los sistemas de infusión. Vamos a ver varios ejemplos. El primero, la apomorfina. Pasa, para que vean un poco cómo se coloca. Esa es la bombita, que es el sistema de infusión que se pone. Eso es lo que está arriba es el bolígrafo que decíamos antes, que las personas utilizan cuando están bloqueadas, que les supone un beneficio muy importante. Y cuando ya tienen que pincharse muchas veces al cabo del día, pues lo que se coloca es esa bombita que se ve ahí, se coloca la carga durante todo el día con esa palomita que viene ahí en naranja, y se pincha ahí en la tripa y se pone en marcha. Se coloca para que pase a un ritmo constante y cada persona se calcula su ritmo. ¿Problemas que tiene este sistema? Pues que como la aguja va metida en la tripa pues, y la apomorfina tiene como cristalitos, puede haber nódulos. Este sistema, al contrario que la cirugía, requiere que la persona tenga alguien en casa que le ayude, porque cuando se despierta por la mañana el paciente esto no lo puede hacer. Está muy parado. Entonces la cirugía no requiere que tenga a nadie porque va a funcionar todo el día. Este sistema y el otro requiere que la persona tenga a alguien en casa o que esté en una residencia y alguien se haga cargo de que todas las mañanas le conecte el dispositivo, porque si no, no lo podría hacer. Este es el más barato y en muchas comunidades autónomas no aceptan ni la cirugía ni la que vamos a ver después si antes no han pasado los pacientes por este sistema simplemente por cuestiones de coste. En Navarra esto no es así, pero en muchas comunidades autónomas, en Madrid y en Barcelona, les hacen hacer, y en el País Vasco, todo el recorrido. Esto que es lo más barato primero, luego la cirugía y lo último la dodopa, que es lo más caro. O sea que también ahora mismo los costes sanitarios están un poco orientando al médico qué terapias son las que tiene que utilizar. Hombre, es malo, pero también es bueno. Yo creo que hay que optimizar los recursos y no malgastar. O sea, lo que pasa es que pues hay indicaciones e indicaciones. Por ejemplo, la apomorfina, a diferencia de la cirugía, se puede utilizar en pacientes que tengan un cierto deterioro cognitivo, cosa que la cirugía no se puede hacer. Pacientes que tengan deterioro cognitivo, sean más de 70 años, no se puede hacer cirugía. Esto no tiene límite de edad, se puede utilizar en cualquier paciente. Lo que no se puede utilizar son en aquellos pacientes que decíamos antes que tienen trastorno de control de impulsos, porque esto lo acentúa mucho.
O sea, esto está contraindicado en aquellas personas que tienen ludopatía, trastornos de hipersexualidad, porque lo va a acentuar. O sea, esto no se puede utilizar en esas personas. Pero sí en personas que tienen más de 70 años y que tienen un cierto deterioro cognitivo que no serían candidatos para la cirugía. O sea, cada una de estas técnicas de alguna forma tiene también sus indicaciones, no solo económicas, sino que también desde el punto de vista de la enfermedad. La siguiente. Este es un vídeo que lo vamos a pasar, que explica un poco cómo se carga la bomba de apomorfina, que a veces lo ponemos para que los pacientes hagan una idea. Pasa a la siguiente. Y este es un paciente, dale clic, clic, que está... Ese es un paciente que le van a ver cómo es la situación parkinsoniana de un paciente con una enfermedad de Parkinson avanzada, que está muy... El vídeo se mueve, o sea que el paciente no se mueve. Tiene una facies muy poco expresiva, tiene esta cara de sorpresa. Yo creo que se mueve, ¿no? ¿O no? Dale clic, clic. Bueno, pues... La flecha de arriba de la derecha, quizás. Sí, no, la flecha de arriba. A ver, Ahí, dale, a ver. Ahora sí. Le van a ver ahí, este es un paciente que no es de Pamplona, es de Canarias, y ahí está contando un poco su enfermedad. Le van a ver ahí el temblor, que es bastante importante, y algo que es muy típico de la enfermedad de Parkinson es que los síntomas siempre son asimétricos, o sea, una persona siempre tiene más síntomas de la enfermedad de un lado que del otro, y siempre empieza más de un lado que de otro, y en este caso se ve. Ahí se le ve como esto prácticamente no lo puede hacer, porque tiene un problema importante de movilidad fina, y también tiene problema para hacer movimientos alternantes. Estos movimientos también los hace mal. Ahora se le dice que se incorpore de un sillón y van a ver que le cuesta mucho caminar. Tiene esta postura que veíamos antes en la estatuita esta que estaba así flexionada, pues, y ven que casi no puede caminar. Esto es un estadio off-off, o sea, una persona que está casi incapacitada para caminar y que probablemente en su casa no podría igual ir de la habitación al baño porque es probable que se cayera porque no tenía estabilidad. Tiene la postura en flexión, es un típico paciente en off. Y aquí ya, si se fijan, tiene unos movimientos de la boca, y ahí está corriendo. O sea, este es después de ponerle la bomba de infusión. O sea, que la respuesta también es muy buena, es casi como la de la cirugía. Así que hay cosas que podemos hacer por los pacientes cuando están en una situación como la que han visto antes. Pasa, la siguiente. Y este es el último tratamiento que se ha incorporado a todo este sistema, que quizás es un poco más agresivo. Esto lo que consiste es poner una sonda que va directamente al estómago, como ven en la parte de la derecha. Tiene una sonda interna que va directamente al intestino delgado y una sonda externa que es la que va conectada al aparatito. Pero esto requiere que la persona se le haga como una especie de perforación y agujero en la tripa, para que de ahí se conecte hacia el estómago. ¿Qué es lo que tenemos en ese cartucho? Pues en ese cartucho lo que hay es como la levodopa que veíamos antes, pero en un gel, que permite que el perfusor lo pase de forma continua. Entonces, lo que conseguimos con esto es que la medicación pase directamente hacia el intestino. Y esto es muy importante porque lo que sucede en muchas personas con Parkinson es que la medicación se queda en el estómago, porque las personas que tienen Parkinson tienen un estómago perezoso, que no lo vacían. Entonces, con este sistema saltamos el estómago, llegamos al duodeno, al intestino, y entonces la medicación funciona. Pasa a la siguiente. Esto lógicamente requiere, como ven en este señor, que lleva puesto un dispositivo con un bolsito y ahí se ve la sonda que sale desde la tripa. Ese es un paciente, dale los dos a la vez, si no. Y ahí después del tratamiento. Aquí no es tanto la diferencia entre el off y el on, sino que el número de horas de bloqueo que tienen estos pacientes disminuye casi un 80%. Porque lógicamente esos pacientes son pacientes que tienen al menos 6 horas al día que están inmovilizados. Entonces con ese tratamiento se consigue que eso se reduzca en un 90%, por lo tanto la calidad de vida mejora. Pero lo que decíamos antes, estos sistemas requieren que tengan un cuidador, porque hay que quitar el aparatito por la noche, hay que lavar la sonda, no se tiene que infectar, hay que darle vueltas para que no se quede adherida a la piel. Son cuidados sencillos, pero que un paciente probablemente no los pueda hacer. O sea que esto es de alguna forma... Vale, la siguiente creo que ya vamos acabando. Este es otro ejemplo, ahí para que vean cómo queda en realidad el orificio. Muchas veces se queda ahí una zona enrojecida y lo que preguntan muchas veces los pacientes es si pueden comer lo que quieran, o sea, no hay ningún problema. Porque estos sistemas se utilizan en personas que se atragantan mucho y a veces se les pone la comida por allí. Pero estos pacientes solamente se utiliza esto para la medicación, ellos pueden comer lo que quieran, cordero, chuleta, verdura, lo que cada uno quiera. ¿Pasa la siguiente?
Aquí tenemos un poco el perfil de las tres, lo que decíamos antes en cuanto a la edad y todo esto, y el apoyo del cuidador, que es muy importante para las dos técnicas que requieren el perfusor y no para la cirugía, y la edad, que es un factor limitante para la cirugía. La siguiente. Y aquí he puesto esta única diapositiva para dar unas pequeñas nociones de los trasplantes, porque sale mucho también en la televisión. ¿Qué son los trasplantes? Pues en el Parkinson, los trasplantes lo que van a intentar hacer es que en vez de dar medicamentos que pasen a dopamina en el cerebro, lo que se va a hacer es colocar células que fabriquen dopamina. O sea, las células que el cerebro va perdiendo, lo que vamos a intentar hacer con la terapia celular es reponerlas. Pero lógicamente la gran dificultad que tiene esto es saber qué células tenemos que poner, porque no todas las células van a sobrevivir y van a funcionar. Los estudios que se hicieron por los suecos en los años 80 utilizando embriones humanos, se ha demostrado ahora mismo que no son eficaces, que no logran mejorar los síntomas de la enfermedad y son mucho menos eficaces que las otras técnicas. Sin tener en cuenta que lógicamente las células de embriones humanos no se pueden utilizar desde el punto de vista ético para mejorar o intentar mejorar ninguna enfermedad. Por lo tanto, son terapias que no se deben utilizar. Quizá lo más interesante, y lo he traído aquí porque los que descubrieron estas células han dado el Premio Nobel de Medicina, son las llamadas las células iPS. ¿Eso qué son las células iPS? Y que yo creo que pueden dar mucha luz en estas enfermedades degenerativas. Las células iPS son células reprogramadas. ¿Eso qué quiere decir? Son células que nosotros obtenemos de las personas adultas, que son de la piel generalmente, y a través las ponemos en un platito de cultivo, les echamos 3 cositas como cuando uno hace una comida, y se incorporan esas sustancias al núcleo de la célula y esa célula pasa de ser una célula adulta y vieja, de alguna forma, a ser una célula embrionaria o una célula muy inmadura. Entonces, lógicamente esto supone que nosotros podemos tener células muy inmaduras de las propias personas, que luego las podemos transformar en células que fabriquen dopamina. Por lo tanto, el concepto de reprogramación celular es lo que ha conseguido que les dieran el Premio Nobel de Medicina a un japonés y a un americano, porque lo que consiste es en cambiar el código del DNA de una célula, que es donde está la información, para que esa célula no sea una célula vieja, entre comillas, sino que sea una célula joven. Entonces, estamos muy lejos de que esto se pueda utilizar para el trasplante, pero sí que estamos muy cerca de que nosotros tengamos en el laboratorio células de dopamina, que fabriquen dopamina, de una persona que tenga enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué podemos hacer? En una persona que tiene Parkinson, cogemos un trocito de piel, hacemos una célula iPS, que sería una célula inmadura, y luego de ahí obtenemos una célula dopaminérgica. Y esa célula dopaminérgica es igual que la que se está muriendo en la persona que tiene Parkinson. Por lo tanto, nos va a permitir encontrar fármacos que frenen o que detengan que las células se mueran. Por eso yo digo que estamos cerca, o que probablemente en los próximos años, con estos modelos en el laboratorio vamos a poder identificar fármacos que van a ser muy útiles para, de alguna forma, detener el proceso de degeneración de las células. O sea que yo creo que tenemos ahora mismo estas células, es una herramienta muy importante para conocer mejor la enfermedad y no tanto para los trasplantes. Y por eso la he puesto, porque creo que, como sale mucho en la televisión, pues las IPS, la reprogramación celular y todo lo que es la clonación y todo esto, bueno, pues para que sepan un poco por dónde van las cosas y por qué verdaderamente les dieron el Premio Nobel, porque yo creo que es el descubrimiento de la década. O sea, intentar reprogramar una célula es algo como que antes no se nos había ocurrido, no, yo creo que pensamos que no se podía hacer. Y yo ya me voy a callar y si me quieren preguntar algo, pues perfecto. Si lo sé, les contesto. Yo he visto varias veces la palabra esa discinesis. Sí, disquinesias son los movimientos estos involuntarios, el baile este que tienen los pacientes cuando toman medicación. Esto les llamamos disquinesias. Sí. El Parkinson se detecta a raíz de los movimientos o se puede detectar antes. Vamos a ver, ahora hay muchas técnicas de imagen y de incluso test genéticos que intentan detectar la enfermedad de Parkinson antes de que los síntomas aparezcan. Eso hay que tenerlo en cuenta, que está en fase de investigación, porque desde el punto de vista ético no tiene ningún sentido determinar qué personas están en riesgo de tener una enfermedad cuando no tenemos ningún medicamento que les podamos ofertar para que la enfermedad no aparezca. Entonces, todos los estudios que se hacen, que van orientados a investigar
factores de riesgo genéticos o en la enfermedad de Parkinson son puramente de investigación y bajo ningún concepto nos permiten decir a las personas que son sujetos que van a desarrollar la enfermedad. Y en la genética esto es muy importante, porque aunque una persona tenga el gen que en su familia le está dando la enfermedad, porque esa persona tenga el gen no quiere decir que vaya a tener la enfermedad, que eso es lo que se llama la penetrancia variable. Uno puede heredar de su padre un gen alterado que a su padre le está dando el Parkinson, pero esa persona puede tener ese gen mutado y nunca hacer la enfermedad. Por lo tanto, no conviene, no se puede alarmar a las personas diciendo que tienen un gen cuando no sabemos ni si va a desarrollar la enfermedad. Entonces, de ahí que todas estas técnicas estén muy en línea de lo que son la investigación. ¿Por qué? Pues porque cuando tengamos verdaderamente un medicamento que detenga la evolución de la enfermedad, si sabemos qué población está en riesgo y qué factores son los que pueden hacer que una persona tenga la enfermedad, les podremos aplicar el tratamiento pronto. Pero ahora mismo... Preventiva tampoco. No hay nada. No sabemos nada. Parece que sabemos mucho, pero cuando nos hacen esta pregunta siempre al final no sabemos. ¿Más preguntas? Después también ha dicho que con la operación, que si una persona va a acabar pues ¿Con una demencia? Con una demencia, pues eso no se puede prevenir, no se puede saber. Ahora mismo hay una teoría, pero está sin confirmar, que sugiere que si nosotros tenemos un tratamiento neuroprotector, que quiere decir un tratamiento que previene que la enfermedad progrese, quizá, pero eso todavía no se sabe, podamos evitar el último paso de la enfermedad, que puede ser una demencia, cuando ya han pasado 20, 25 años. Pero eso todavía no se sabe. Entonces, la esperanza está puesta en que si nosotros detenemos el proceso de muerte de estas células que fabrican dopamina, quizá también bloqueemos otras reacciones que hay encadenadas que conllevan a que la enfermedad pueda desarrollar una demencia. Pero eso es una hipótesis y hay mucha gente que está trabajando ahí. Por eso, estas terapias, si alguna vez esto se demuestra, indicarían que sí, la cirugía se debería hacer pronto, si eso es así. Pero para eso están los animales de laboratorio y uno no puede planificar esto en personas sin saber cómo va a resultar. ¿Qué diferencia hay entre el temblor esencial y el Parkinson? En el temblor esencial, la estructura del cerebro en cuanto al número de células y contenido de dopamina y de neurotransmisores es normal. Cosa que en el Parkinson hay un núcleo que va muriendo, que degenera, y hay una alteración muy importante de la dopamina. Aparte de que en las personas que tienen temblor esencial, el temblor generalmente es cuando van a hacer algo, y las personas que tienen Parkinson tiemblan cuando están viendo la televisión, que están quietos y la mano le tiembla. O cuando están caminando, que ven que la mano les tiembla. Pero desde el punto de vista de lo que es la neurología, en el temblor esencial, el cerebro, podemos decir, un paciente con temblor esencial está intacto, porque todavía hay estudios que lo han analizado y no ven nada. Y en las personas que tienen Parkinson es una enfermedad degenerativa muy bien caracterizada y que va avanzando. ¿Y la persona que tiene temblor esencial debería hacerse una prueba a ver si tiene Parkinson? Solamente cuando existe la duda de que no tenga las características típicas de un temblor esencial. Porque claro, para que uno diagnostique a alguien un temblor esencial tiene que tener unas características. Pero hay muchas personas que tienen un temblor mixto, que tiemblan en reposo un poco, pero también tiemblan cuando tienen un movimiento, cuando mantienen una actitud. Entonces hay técnicas que permiten saber cuánta dopamina tiene una persona en su cerebro. Entonces, si alguien tiene temblor y tiene un estudio que se llama PET con fluorodopa, que es normal, no tiene Parkinson. Si tiene temblor y el estudio de la dopamina del cerebro está disminuido, pues tiene Parkinson. Entonces, normalmente lo pedimos cuando hay dudas en cuanto a que son personas que tienen un pequeño temblor de la mano, pero también tienen un temblor de actitud. Por eso que todo a veces tampoco es tan fácil. ¿Más preguntas? Sí. ¿El consumo de ciertos medicamentos puede producir el inicio de una enfermedad de Parkinson? A ver, el consumo de fármacos puede dar síntomas como los de la enfermedad de Parkinson, pero los fármacos como tal no producen la enfermedad, si entendemos la enfermedad como una degeneración de las neuronas. Si nosotros utilizamos medicamentos que hacen que la cantidad de dopamina del cerebro disminuya o no funcione como debe funcionar, pues la persona va a tener síntomas como el Parkinson, puede tener temblor, puede tener dificultad para moverse, que es lo que llamamos Parkinson farmacológico, no es enfermedad de Parkinson degenerativa.
En estos casos, cuando uno quita los medicamentos, en principio los síntomas desaparecen. Puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasa? Si los síntomas no desaparecen, lo que nosotros intuimos siempre es que esa persona ya había empezado a hacer la enfermedad de Parkinson y los fármacos lo han puesto en evidencia. Porque no hay que perder de vista que para que una persona tenga la enfermedad tiene que haber perdido más del 50% de su cantidad de dopamina en el cerebro. Por lo tanto, si una persona tiene una pérdida solo de un 30%, no tiene síntomas. Pero si le damos un medicamento que disminuye la cantidad de dopamina, sumaríamos el 30% más el 20% o el 30% que los fármacos le producen y entonces aparece la enfermedad. Pero lógicamente, si retiramos el medicamento, deberían desaparecer los síntomas. O sea, los fármacos no producen la enfermedad, producen síntomas parecidos a la enfermedad, pero debe desaparecer siempre. No ponen algunos prospectos. Pero pondrá síntomas parkinsonianos, no enfermedad de Parkinson. Y entonces pues da muy con miedo. Sí, pero hay veces que uno tiene que tomar medicamentos. Ahí los psiquiatras, nosotros hacemos siempre una lucha contra ellos para que den medicamentos, porque los que más síntomas parkinsonianos producen son los fármacos que utilizan en psiquiatría. Pero ahora mismo también hay fármacos mucho más novedosos, mucho más específicos, que es muy raro ver cuadros muy parkinsonianos como veíamos antes. O sea que también la farmacología en psiquiatría ha mejorado mucho. Pero sí es una lucha que tenemos los psiquiatras y nosotros, para que no les den fármacos a personas mayores, porque le decimos, lo vas a parkinsonizar. Pero no es enfermedad, son Parkinson farmacológicos, que es distinto. ¿Los monos tienen Parkinson? No, eso que ha visto usted, nosotros le damos un tóxico que lo que hace es destruir las neuronas que fabrican dopamina. Las que se van muriendo en el cerebro de la persona que tiene Parkinson, nosotros las destruimos con un tóxico. Y conseguimos ese modelo, que es perfecto. Y tiene la ventaja de que esos tóxicos solamente se van a las neuronas dopaminérgicas. Y esto se descubrió en el año 84 en California, porque había un grupo en esa zona que estaban sintetizando una heroína en casa de forma ilegal y se estaban inyectando heroína contaminada con esta sustancia que les damos nosotros a los monos. Y empezaron a llegar a los hospitales de California muchos drogadictos muy parkinsonianos. Entonces pensaron que tenían efecto tóxico de la heroína, pensaron que era una catatonía, hasta que pues, un neurólogo que era bastante espabilado les dio Sinemet y mejoraron todos. Entonces, a raíz de ahí identificaron la sustancia, se les dio a los animales y se empezó a investigar este. De hecho, eso puso en marcha una línea de investigación muy importante que ahora ya salió el otro día en la televisión, intentando ver si los pesticidas que se utilizan en el campo pueden producir Parkinson o no, porque este tóxico que se da tiene una composición química muy parecida a rotenona y otra serie de sustancias, el paraquat y todas estas sustancias que se utilizan en el campo. Y en Estados Unidos lo que han hecho ha sido ver si, por ejemplo, las mujeres de las personas que trabajan en el campo tienen más Parkinson que las que tienen maridos que trabajan tienen otra profesión. Y demostraron que sí, y piensan que probablemente la ropa que traía el marido también estaba afectando. Pero bueno, los americanos son muy exagerados para esto, ¿eh? Yo no me lo termino de creer mucho, pero eso está publicado. Y una pregunta de todo lo que has estado sacando aquí de Parkinson, esto de alteraciones físicas, no de movimiento. Como dices que hay tema de generación pues, de neuronas, ¿influye también pues, a pérdida de memoria o solamente es...? Sí, yo he explicado los síntomas motores de la enfermedad porque es lo más fácil de que la gente lo entienda y lo que identifica. Pero ahora mismo se sabe que el Parkinson es más que los síntomas no motores y hay toda una investigación en los síntomas no motores. El más típico y el que lo tiene casi el 100% de las personas es la pérdida del olfato. O sea, las personas que tienen Parkinson, cuando les preguntas en la consulta si han perdido el olfato, casi el 100% te dicen que sí, igual 20 años antes que empezara la enfermedad. Ese es el más típico. Pero los más invalidantes son los trastornos cognitivos. O sea, la persona que tiene Parkinson tiene una probabilidad aumentada en 2 veces de tener una demencia más que la población normal. Y esto es así, sobre todo en personas que empiezan con su enfermedad de Parkinson más allá de los 70 años. O sea, la persona joven tiene mucho riesgo de hacer estas complicaciones que hemos visto aquí, de movimientos y fluctuaciones, y la persona que empieza con el Parkinson en la edad más avanzada, 70-80 años, tiene un riesgo muy alto de hacer una demencia. No se sabe si por la enfermedad o porque el tener un Parkinson hace que sea más fácil que desarrolles una enfermedad de Alzheimer. Eso es algo que se está investigando, pero que todavía no se sabe. El cerebro dicen que se regenera él, que se puede regenerar
Entonces, ¿una demencia también se puede regenerar? Sí, vamos a ver, el Parkinson de todas las enfermedades degenerativas es la reina, porque la estructura que degenera está bastante localizada. En el caso del Alzheimer y las demencias, degenera prácticamente todo el cerebro y muchos sistemas distintos de dopamina, de acetilcolina, de serotonina. Eso es muy difícil de reponer. En cualquier caso, en los cerebros de los mamíferos se sabe que hay una área que está formando neuronas a lo largo de toda la vida y que es el área del hipocampo. Entonces, eso es muy interesante conocer porque esa es el área del cerebro que degeneran las personas que tienen Alzheimer. Entonces, hay teorías que dicen que quizá las enfermedades degenerativas no son tanto por un proceso activo de degeneración, sino que puede ser que lo que no funciona bien es el sistema de reponer nuevas neuronas. Pero yo no creo que eso sea así porque la formación de nuevas neuronas en el cerebro no es muy alta y la pérdida de neuronas en el Alzheimer es muy importante. Pero hay muchos trabajos que están demostrando que el cerebro adulto es capaz de formar nuevas neuronas, cosa que hasta hace 15 años se pensaba que las células que desaparecían no se volvían a regenerar nunca. Y se ha demostrado que sí, que eso existe. Sí, y eso quiere decir que si una persona, aunque no note síntomas, simplemente practique juegos o cosas para activar el cerebro, tenga más posibilidades de que eso no ocurra. Sí, vamos a ver, lo que en demencias se utiliza mucho es el término de la reserva cognitiva. Las personas que han tenido una vida intelectual activa muy alta, pues tienen una reserva cognitiva alta. Las personas que han tenido una vida intelectual más baja, pues la reserva que tienen es menor. Entonces siempre se ha dicho que las personas que tienen pues un nivel de escolarización superior tienen menor riesgo de hacer demencia o se nota menos. No sabemos si es que se nota menos porque tienen más recursos. Pero sí que es cierto que todo lo que son tareas de memoria, incluso todos estos jueguitos que hay con los iPad y todas estas cosas, eso es muy bueno. Suministros Salso SL, alquiler y venta de maquinaria para la construcción y obras públicas. Nos puedes encontrar en el Polígono Can Raso, apartado 355, en la antigua Azulejera Santa Cruz. Y si quieres, llámanos al teléfono 948 84 7500 y nuestro fax 948 84 7505. Encuéntranos en internet www.suministrosalso.com. Mail administración@suministrosalso.com. Suministros Also. Academia de Peluquería Ramiro Mata. Más de 30 años dedicados a la formación. Titulaciones nivel 2 y 3 del Reino Unido y certificadas por la Organización Mundial de Artes y Técnicas. Además, incluye tienda de productos con las mejores marcas del mercado, L'Oreal, Alpha Park, Artwork, y de aparatos eléctricos, planchas, secadores, con grandes descuentos. Academia de Peluquería Ramiro Mata.